Circuitos de rectificación de voltaje. Bueno, la principal aplicación del diodo Zener es como una fuente de voltaje constante, como bien lo pudimos ver. Cuando yo lo pongo en inverso, él me da un voltaje constante. Sin embargo, la estabilidad del Zener depende mucho de la corriente, y al ser pues, un diodo también depende de la temperatura. Por lo tanto, no es común que actualmente se utilicen Zener para generar voltajes DC. Para eso propiamente existen circuitos de rectificación de voltaje y fuentes de voltaje. En el esquema que vemos en pantalla tenemos los diagramas lógicos que tienen cada uno de estos dispositivos. Se componen de un transformador, el cual lo que hace es convertir la señal AC que nos llega por los tomacorrientes desde nuestra empresa prestadora de servicios eléctricos, lo bajamos a un voltaje que sea más cercano al que nosotros necesitamos. Si aquí tenemos, por ejemplo, 120 voltios AC, yo quisiera llegar a algo más manejable para mi circuito, por ejemplo, 120 voltios AC. Por así, dando un ejemplo cualquiera. Y aquí tendría también una onda senoidal. Estos transformadores son básicamente o reductores o amplificadores de voltaje, o elevadores, quedaría mejor dicho que amplificador, un elevador de voltaje. Listo. Se le hace énfasis al estudiante que un transformador solo funciona con señales alternas. Listo. Esto es debido a la derivación de la ley de Ampere. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra señal de entrada, que es la que recibimos del tomacorriente. Después de que pasa por el transformador, tenemos una onda V2 que está ubicada en este punto y que corresponde a una multiplicación del valor pico, cuando digamos VP es el valor pico, bueno, hasta acá, multiplicada por N2 y N1, donde N2 y N1 son relaciones de vueltas. Bueno, después de esto entramos a un circuito rectificador. Los circuitos rectificadores lo que hacen es coger estas porciones negativas y transformarlas en positivas. El estudiante también podría pensar de que lo que hace este sistema aquí, bueno, iba a ser una flechita, lo que hace este sistema es como si fuera la operación valor absoluto. Lo que es negativo, lo positivo. Acá pues es un rectificador puntual, es un rectificador de onda completa que ya vamos a analizar. Pero el concepto interesante es este, que cogemos todo lo que es negativo y lo volvemos positivo. Bien, eso se realiza en la parte de los diodos rectificadores. Existen varias configuraciones que vamos a analizar. Bueno, aunque el voltaje ya me queda todo positivo, podemos notar de que existen existen partes donde el voltaje cae a puntos cercanos a cero. Por lo tanto, si yo fuera a utilizar este voltaje red para darle alimentación a otro circuito, durante ciertos periodos de tiempo el sistema no funcionaría. Es entonces donde entra el proceso de filtrado. El proceso de filtrado lo que hace es eliminar esto. ¿Por qué? Porque por medio de condensadores suaviza la señal. Dentro del contexto de las señales eléctricas, los cambios abruptos se consideran como cambios de alta frecuencia.
Y cuando yo tengo una señal que es más suave, como la que ustedes ven acá, es una señal de baja frecuencia. Es por eso que este proceso se llama filtrado, porque coge señales de alta frecuencia que tienen este tipo de características y las convierte en señales de baja frecuencia. Listo, pero lo importante es que mantener este voltaje arriba para poder alimentar una siguiente etapa. Es común que los técnicos le digan a los condensadores filtros, pero es básicamente es algo que no está bien dicho. Bueno, después de tener ya el componente filtrado como lo vemos acá, me parece más interesante si esto lo elimino. Bueno, estas variaciones son parecidas a las que anteriormente se vieron en el Zener. ¿Listo? Son variaciones que tiene y necesito algo más constante. Entonces aquí viene ya la parte de la regulación de voltaje. Aunque llegue un voltaje que esté variando, necesito algo que salga constante. Y acá hay varios, esto se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer con Zener, pero como arrancamos diciendo, este no está ya utilizado, ahora son circuitos integrados. Perdón. Los que realizan este tipo de trabajo. Bueno, y por último tenemos cuando yo ya tengo mi voltaje regulado, ya puedo utilizar la carga. Bueno, así en el ejercicio se coloque una resistencia. El estudiante, por favor, no pierda el norte. Acá yo no hago una fuente de voltaje para alimentar solo resistencias, a menos pues de que esto fuera algún sensor o algo, pues algo que realmente fuera resistivo que a mí me interesara. Pero lo más común es que yo estas fuentes las utilice para otros circuitos. Entonces no solamente para resistencias, pero la cosa es, si yo conozco el voltaje de regulación, listo, y si conozco, digamos, la corriente que va a dar el sistema, pues ahí ya puedo decir quién es mi resistencia de carga, o si coloco una carga, pues puedo decir cuánto es la corriente. Entonces por eso que se utiliza esta representación más simple. Pero realmente esto es una carga. Ya la salida del voltaje regulador va entonces a estar dada por esta señora que vemos acá.